talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Together, and I remember each and every day. Still want to kiss you, desperately kiss you again, to feel that way. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. No, Dios me libre. Ya. Ah, que ya podemos empezar. Ah, sí, vale. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí ya los profes y el equipo de la academia preparados para comenzar a comentar el examen. Y bueno, antes que nada queríamos daros la enhorabuena por haber superado el curso, que sabemos que ha sido muy complejo, ¿no? Y por haber pues pasado las horas del examen y bueno, que ahora es momento de descansar, de estar tranquilos y orgullosos del trabajo hecho y de esperar un poco, no tomar decisiones, porque ya sabemos cómo va esto. Queremos también agradecer a todos aquellos alumnos que ayer aguantaron un ratito después del examen para contarnos un poco sus sensaciones, que a nosotros también nos ayuda mucho pues estar ahí en la primera línea, ¿no? Después de salir con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Para hacernos una idea más allá de lo que pueda comentar cada profe de su área. La verdad que la sensación es un poco como confusa, ¿no? Sabemos que ha habido bastante sorpresa con algunas áreas que no esperábamos que fueran tan complejas y entendemos el impacto, ¿no? Que puede tener a la hora de hacer el examen el encontrarnos con esas preguntas. No ha habido como una estructuración del examen que sea predecible, ¿no? Eso decían muchos compañeros, por áreas de tenerlas determinadas, lo que entendemos que también dificulte a la hora de ubicar algunas preguntas. Y bueno, eso, como la sensación es un poco rara, casi todos salían con los que pudimos hablar eso, no sabemos, algunas cosas muy difíciles, otras que sí me sonaban, pero que también las dudaba. Bueno, no sé, nuestro mensaje desde aquí es que hay que intentar ahora estar tranquilos, descansar y desconectar y ver lo que va pasando a medida que se publican las respuestas correctas, las impugnaciones, que también nos han comentado algunas preguntas que son susceptibles de impugnar. Y bueno, que ya está el trabajo hecho, que tenéis que estar súper orgullosos de haberos enfrentado a esto. Y por nuestra parte aquí estamos, ¿vale? Seguimos desde la academia para poder apoyaros en lo que queda de proceso y cualquier cosa que necesitéis podéis contactar con nosotros, con el equipo de tutores, ¿vale? Sí, la verdad que poco más que añadir a lo que ha dicho Lucía. Un examen raro y vuestras sensaciones, lo que nos comentabais a la salida, es que en algunas materias que tradicionalmente como que han sido más duras, pues
han sido a lo mejor un poco más asequibles, y otras que sí se consideraban como que siempre preguntaban los mismos conceptos o teníamos un temario más acotado, que ha sorprendido y que ahí sí que se han salido un poco. Y bueno, pues es un examen raro. También yo creo que es normal después de todas las emociones que os encontréis un poco como sin saber cómo ha salido, las sensaciones raras, yo creo que nos ha pasado a todos y eso no creo que signifique que sea malo. Yo creo que es el momento actual y que tenéis que daros también un tiempo para descansar y desconectar. Vale, pues damos paso ahora a José Luis, que comienza. Bueno, pues empezamos. Una primera valoración del examen. Vamos a intentar hacer una valoración, sobre todo, que sea breve y que sea productiva y comentar alguna particularidad de alguna pregunta que nos haya parecido especialmente significativa o compleja. Pues como os estaban comentando las compañeras, ha sido un examen difícil y sobre todo en algunas áreas por lo impredecible o preguntas que hacía mucho tiempo, conceptos que no caían, y en otras quizá por lo concreto o la forma de preguntar. Las áreas clínicas siguen siendo las más importantes, son las que han tenido 155 de las 210 preguntas, casi un 75%, y como os habían comentado, bueno, pues el examen en líneas generales pues ha sido bastante difícil. Os comento brevemente la parte de psicopatología. En psicopatología, esta es la segunda convocatoria consecutiva donde partimos de 210 preguntas y se mantiene el descenso que ya en la convocatoria anterior a mí me llamó la atención, y en esta nos encontramos con 10 preguntas solo de psicopatología. De las preguntas de psicopatología, bueno, pues es cierto que por primera vez ha caído una pregunta sobre los modelos de redes que hemos visto en el curso de tratamientos. Han caído 2 preguntas de regulación emocional, que era uno de los conceptos que decíamos que vendría a caer sobre. Lo que pasa es que han sido preguntas sobre los modelos, ¿no? Y de cosas muy específicas de los modelos. De sensopercepción me ha sorprendido que no haya ninguna pregunta y la única que ha habido es sobre un cuestionario de valoración de alucinaciones, que es una pregunta muy específica, ¿no? Y que pues puede pasar desapercibida. 3 de pensamiento, que es el tema que más preguntas ha generado, la circunstancialidad, la preocupación patológica y el delirio de control. Y luego hay una pregunta, que es la pregunta 22, la de los síndromes afásicos corticales, que es una pregunta que yo creo que es impugnable. En líneas generales, bueno, tenéis ahí la pregunta 22, mira, está ahí, ¿no? Dice, con respecto a los síndromes afásicos corticales, señale la opción correcta. Han intentado poner dobles opciones, ¿no?, dentro de las preguntas, en esta fascia y en la otra fascia, y al final creo que estaban copiando directamente de la tabla del manual de Belloc y creo que han puesto 2 correctas. Yo creo que la respuesta, la 2 y la 3 pueden ser correctas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, creo que es una pregunta que plantearemos para impugnar y que imagino que desaparecerá en la plantilla definitiva de respuestas. Bueno, poco más. La parte de psicopatología han sido poquitas preguntas y, bueno, quitando esa, el resto quizá demasiado concretas y quizá alguna inesperada, ¿vale? Os paso con María, con clínica 1-3. Bueno, espero que estéis lo mejor posible, a pesar de la frustración del día después del examen. Mi parte de clínica 1, bueno, ha habido un total de 9 preguntas, menos que el año anterior. Si bien la distribución por contenido sí que ha sido parecida, porque hay del tema 1 y del tema 3 más o menos las mismas preguntas, y del tema 2 siguen sin preguntar, como ya esperábamos que sucediera, pero bueno, me han parecido también más difíciles que el año anterior, a pesar de ser menos, más difíciles. De tratamientos ha habido un total de 3 preguntas que se ubican en el tema 3, en tratamientos para adicciones por sustancia, y son las más difíciles, las que creo que han sido más difíciles. Del tema 1, las preguntas 54, 55, 56 y 57 vienen a preguntar por lo que suelen preguntar de demencias, y son las características diferenciales entre unas demencias y otras. Han preguntado por una variante de las frontotemporales, la variante logopénica, que la respuesta correcta, si la tenemos por ahí, la 54, sería la 4, si bien tengo bibliografía que dice que la 2 también podría ser correcta, así que os la pasaré por si alguien la quisiera impugnar, pero bueno, en principio yo me inclinaría por la respuesta 4, ¿vale? Luego, la pregunta 55, la respuesta correcta sería la 3, preguntan por
nuevamente, aunque de una forma un poco rara, pero pregunta nuevamente por el parecido entre la demencia de Parkinson y cuerpos de Lewy. La pregunta 56, la respuesta correcta sería la 1, preguntan por Huntington también este año, una demencia subcortical. Y la pregunta 57 tendría como respuesta correcta la 2. ¿Vale? Que son las causas de la etiología de las demencias. Pasando al tema 3, de adicciones, bueno, ya os digo que son preguntas más difíciles porque este año no han preguntado ni por características ni efectos de sustancias, que es lo que suelen preguntar, ni por conceptos de adicciones. Solo han preguntado por una, en concreto el cannabis, por la pregunta 59, una de las consecuencias que puede tener el consumo del cannabis. La respuesta correcta sería esa, la 4, el cannabis. Y luego han hecho una pregunta sobre prevalencia un poco rara que yo impugnaría también, porque es la 68, no sé si la podemos mostrar. Y bueno, es un informe sobre consumo de drogas que también aparece en el manual de Belloch, que habla de, bueno, pues de que 1 de cada 20 de personas de 15 a 64 años, bueno, sería la ratio de haber consumido al menos una vez ese año previo. Sin embargo, en Belloch pone de 15 a 64, aquí pone 16 a 64, en el informe también pone de 15, entonces no sé si eso sería motivo de impugnación, pero lo podemos intentar. Luego, las 3 preguntas que quedan, que serían las más difíciles, que son las de tratamiento, bueno, la 169, 170, 171. La 169 sí que podríamos contestarla más o menos fácilmente porque habla de la reducción de daños, la respuesta correcta sería la 4. Mientras que en la 170 preguntan por Marlatt y Gordon, ya han preguntado otros años por esto, pero parece que ahora van a preguntas bastante más precisas, más profundas, que son más difíciles de saber si no te conoces muy bien el tratamiento, con lo cual, que bueno, antes se quedaban más en aspectos un poquito más periféricos, preguntaban las intervenciones motivacionales, no han preguntado nada de eso este año. Y bueno, y luego la pregunta 171 que habla del tratamiento del tabaco y es la respuesta correcta es la 1, pero lo pregunta de una forma tan rara que la he tenido que leer varias veces para poder saber que era la 1. Y bueno, en general ya digo, la tendencia de contenido sí que es parecida, la forma de preguntar sobre todo el tema 3 rara y bastante más difícil, más profundo. Y bueno, y de cara al año que viene plantearía mantener como los mismos contenidos y bien profundizar sobre todo en esta parte de tratamientos, ¿no? Como de características más específicas y más profundas de tratamientos. Y bueno, nada, espero que os haya resultado lo más asequible posible. Y pasamos ahora a... Bueno, pues nada. Lo primero, desde aquí, daros muchos ánimos en estos momentos, justo después del examen, que son momentos de muchas emociones ahí entremezcladas. Ahora no toca el análisis frío, ya tendréis tiempo para ello. No os dejéis llevar por las sensaciones muchas veces de que esas preguntas que os habéis quedado enganchadas con ellas en el examen y pensar que no tenéis posibilidades, ¿no? Ahora no toca pensar en eso, toca recuperarse, como ya se ha dicho. Y voy a empezar con algún comentario sobre las preguntas del bloque de clínica de psicosis, de ansiedad y de trauma, que en el cómputo general han sido 24 preguntas del examen. Es muy parecido a lo del año pasado. Muchas preguntas de psicosis, sobre todo de la parte de tratamientos, un poquito menos de ansiedad de lo que venía siendo habitual y nada de tratamientos de ansiedad o prácticamente nada, y ganando fuerza lo que tiene que ver con los tratamientos para el trauma. Os comento por subapartados. Empezamos con psicosis. Han sido 12 preguntas, 4 de las características clínicas y casi todas de tratamientos. Luego 8 preguntas en total de tratamientos. Las de características clínicas bastante más asequibles que las de tratamientos, que donde nos hemos encontrado preguntas con un nivel de dificultad mayor. Han sido las preguntas de características clínicas, sobre todo DSM-5, características de la psicosis y manual de Belloch, pues también teniendo en cuenta los modelos teóricos. Del tema de los otros trastornos psicóticos, que es el tema 5, ha habido una pregunta sobre el trastorno esquizofreniforme y en particular con el diferencial con la esquizofrenia, los factores de buen pronóstico, que a mí me parece son cosas que tenemos como muy trabajadas, que no nos sorprenden y que nos han dado poquita guerra o menos guerra que la parte de tratamientos. La parte de tratamientos, la dificultad no ha estribado tanto en que nos hayan preguntado por tratamientos que no tengamos en el material o que sean sorprendentes,
sino por el nivel de especificidad de lo que necesitábamos conocer para poder responder, ¿no? En ese sentido, ha habido varias preguntas que tenían que ver con los componentes específicos de los programas de tratamiento, de algunos que no hayan preguntado antes y es verdad que están en el material, es verdad que los tocamos en el curso de tratamiento, sí que vemos ejemplos, pero que es difícil memorizar a ese nivel las características de las decenas de tratamientos que tenemos para la psicosis. Estoy pensando, por ejemplo, en la pregunta 159 y la 160, que son dos preguntas con un perfil muy parecido sobre tratamientos encuadrados dentro del entrenamiento de habilidades sociales para la esquizofrenia, pero específicamente para el reconocimiento del afecto, la pregunta 159, y el de la cognición social, el de la pregunta 160. Son preguntas complicadas, te das el manual, lo tienes ahí, pero claro, memorizarte eso y tenerlo claro el día del examen cuando las opciones de respuesta pues también son opciones congruentes con tratamientos en esa línea, le da bastante dificultad. Y sí que hay una pregunta, la pregunta 162, que tiene que ver con el tratamiento metacognitivo, que no está en el manual. No lo tenemos en el manual de la academia porque era sobre cuestiones generales introductorias, un poco en el contexto del marco para el desarrollo del tratamiento metacognitivo para la esquizofrenia. No se puede contestar tampoco en el manual de Fonseca de 2021, donde sí que viene la terapia metacognitiva, pero tampoco vienen esas cuestiones, y la fuente bibliográfica que han utilizado sin lugar a dudas es el manual de Fonseca de 2019, pero el específico para el tratamiento de la psicosis, donde hay un capítulo entero de terapia metacognitiva. Y bueno, pues igual, ¿no? Nos vamos al manual y no es difícil encontrar la opción de respuesta correcta, que sería la 4, pero es una pregunta con mucha dificultad en el momento del examen. Hay una pregunta de tratamientos antipsicóticos farmacológicos. El nivel de dificultad normalmente de las preguntas sobre los tratamientos farmacológicos antipsicóticos en el examen PIR es bastante sencillito porque suele ser reconocer el nombre del fármaco entre otros, y esta tiene un perfil de dificultad mayor porque eran los efectos adversos y además en concreto de un antipsicótico específico. La referencia bibliográfica que han podido utilizar para esta pregunta ha podido ser la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad, que es una guía pues, donde se viene fármaco a fármaco revisando sus características con una perspectiva mucho más biologicista de la que esperamos encontrar en el examen PIR, ¿no? Y ahí pues también otro nivel de dificultad. En el bloque de ansiedad nos hemos encontrado 8 preguntas en total, si metemos la del transdiagnóstico, la del protocolo unificado de Barlow, que ya está siendo una pregunta habitual en las últimas convocatorias del examen PIR. Las 7 del bloque de ansiedad se han centrado en las características clínicas, tocando todos los trastornos de ansiedad, una pregunta sobre ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, fobia específica, y bastante sencillas en el sentido de que eran relativas a los criterios DSM-5 y con el DSM-5 se respondían bastante bien. Para preguntas de tratamiento sobre ansiedad nos tendríamos que ir ya a la pregunta de reserva, en concreto la pregunta 206, la única que nos hemos encontrado, sobre la tensión con aplicación para tratamiento de la amatofobia, que es algo que han preguntado muchas veces y bastante sencillo. Y la pregunta 194, que es la del protocolo unificado de Barlow, ha sido una pregunta también, como ha pasado con la de los tratamientos con la psicosis, difícil, muy difícil en relación con lo específico que nos estaban preguntando, que eran las dimensiones que incluía el autorregistro que se utilizaba en la fase de exposición interafectiva de este tratamiento, ¿no? Cuando las opciones de respuesta nos ofrecían alternativas que algunas también podían ser bastante coherentes. Pues es algo que hemos visto en el curso de tratamientos, donde teníamos incluso una diapositiva del tipo de autorregistros que se utilizan, pero una cosa es que lo veamos un poco para ilustrar en qué consiste el programa y otra cosa es que te quedes exactamente con esas dos dimensiones. A mí me parece una pregunta muy difícil, ¿no? Debido a ese nivel de especificidad, aunque luego con los libros en la mano no tengamos ningún problema para ver cuál ha sido la respuesta correcta. Por eso, en cuanto a la posibilidad de impugnación, poquito, y son bastante claras, ¿no? Y ubicables en este sentido. Por último, del bloque del trauma y los trastornos adaptativos, no ha habido preguntas de los trastornos adaptativos y como pasó en la última convocatoria, sí ha habido varias preguntas sobre el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, todas las preguntas centradas en la terapia centrada en el trauma y han estado también como bastante repartidas para el MDR, para la exposición, para la terapia del procesamiento cognitivo y en este sentido bastante sencillas. Estas sí que bueno, pues se podían contestar fácilmente conociendo en qué consisten estos programas y bueno, pues son 4 preguntas también de este bloque. Así que bueno, hasta aquí la parte de clínica. Ahora un ratito pasamos a otra. Vamos a ver las preguntas de clínica
de los trastornos del estado de ánimo y los trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, voy a leer literalmente el comentario que ha puesto Juan Antequera para que del bloque de depresión, TOC relacionados. Dice que en total ha habido 20 preguntas de los temas 6 y 8, manteniendo la tendencia a la gran cantidad de preguntas de estos temas. En concreto, solo de estos dos se ha acumulado casi un 10% del examen. La distribución, como viene siendo habitual, es mucho mayor de preguntas de trastornos afectivos, con 15 preguntas, frente a 5 preguntas de TOC y relacionados. Si nos paramos a analizar el tema de trastornos afectivos, también, como viene siendo costumbre, han preguntado más de trastornos depresivos, 9 preguntas que de bipolar, 6. En el caso de la depresión ha habido 2 preguntas de etiología, una de características clínicas y 6 de tratamiento, llevándose este último bloque, yo creo que como en general la tendencia del examen, el mayor número de preguntas. Si nos vamos a trastornos bipolares, de las 6 preguntas ha habido 2 sobre diagnóstico, 2 sobre características y 1 de tratamiento farmacológico y otra sobre tratamiento psicológico. En relación a TOC y relacionados, de las 5 preguntas que decía antes, 4 han ido a parar al TOC, con una distribución de una pregunta para características clínicas y 3 para tratamiento psicológico. Ha habido una pregunta sobre el diagnóstico de trastorno por acumulación. Cabe destacar la pregunta 37, que creemos que se podría impugnar, ya que en el manual de Belloc hay información que plantea como correcta tanto la opción 2 y la 4, por lo que esperaremos a ver la plantilla de respuestas. En general, la dificultad de las preguntas de estos temas ha sido medio, pudiéndose contestar con el material de CEDE sin demasiados problemas. Sin demasiados, no sabemos. Y ya. Yo voy a colgar el micro, dadas mis dificultades de coordinación. Bueno, pues vamos allá. La parte de clínica 3 y 4 ha tenido, bueno, un total de 34 preguntas. Bueno, es la tendencia del año pasado, que fueron 36 aproximadamente. Concretamente, ha habido 6 preguntas del tema de trastornos de síntomas somáticos. Bueno, paso a comentar alguna. En este caso han sido relativas a criterios diagnósticos del DSM-5, modelos etiológicos y tratamientos. Por señalar algún ejemplo de pregunta, la número 73 decía: señale la respuesta falsa en cuanto a las variables que desde una perspectiva transdiagnóstica se han postulado como comunes en la predicción y el mantenimiento de la somatización y de la hipocondría, el trastorno de síntomas somáticos y el trastorno de ansiedad por la enfermedad del DSM-5. La opción correcta sería la 1. Los somatizadores, dice, hipocondríacos suelen hacer con mayor probabilidad una atribución psicológica de los síntomas. Bueno, esta es una pregunta que incluso en clase era objeto de diapositiva, con lo cual podemos calificarla de muy sencilla. De hecho, bueno, quizá no hay que abusar de utilizar el término sencillo, pero sí que asequible, ¿no? El examen globalmente en la parte de clínica 3 y 4 ha sido bastante asequible, en tanto en cuanto de las 34 preguntas, 33 estaban recogidas literalmente en el manual de CEDE. Precisamente en el tema 12, que ha habido 4 preguntas, la número 72 es la pregunta que no estaría recogida en el manual de CEDE, la única. Han sido preguntas todos de modelos etiológicos. Esta pregunta concretamente la he localizado en un manual de Caballo específico de los trastornos disociativos. Y dice lo siguiente: de acuerdo con el modelo etiológico multifactorial de Van der Linden y von der Eycken, formulado para explicar la relación entre experiencias traumáticas y síntomas disociativos, ¿qué factor favorece la ocurrencia de síntomas disociativos? En este caso, la respuesta correcta sería la tercera, una autoimagen negativa. En trastornos de la conducta alimentaria, había un total de 5 preguntas que abarcan aspectos de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la anorexia y la bulimia nerviosas, guía NICE, etcétera, todos aspectos recogidos en el manual. En este caso os pongo de ejemplo una relativa a factores endocrinos, que es la 143. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones biológicas podemos encontrar en la anorexia nerviosa? En este caso, la opción correcta sería la 3, la hipercarotinemia, ¿vale?, que se produce simple y llanamente por el aumento de las lipoproteínas en el corriente sanguínea. Tema 14, disfunciones sexuales. Junto con el tema de personalidad es el que tiene mayor número de preguntas. Han caído un total de 7 preguntas
con mayor énfasis en aspectos diagnósticos y de tratamiento, sobre todo de las disfunciones sexuales. Os pongo de ejemplo, a ver si puedo pasar la hoja, una pregunta, la número 50 de la CIE 11. Dice, ¿cuál de los siguientes diagnósticos no se incluye en el capítulo 17 bajo la denominación de condiciones relacionadas con la salud? En este caso sería la opción 2, trastornos parafílicos. Señalar que en la materia de clínica 3 y 4 ha habido alguna pregunta relativa a la CIE 11, pero como señalábamos en clase, eran más bien de la clasificación, globales y no de aspectos concretos. En cuanto al tema 15 de trastornos del sueño, este año ha habido una disminución sustancial del número de preguntas. Concretamente ha habido solamente 2 y que aludían al concepto de disomnia. En este caso hablaríamos de la pregunta, a ver, que soy con los dedos yo, torpísimo, gracias. La pregunta 67, que dice, en el síndrome de piernas inquietas, la correcta sería la 1, se produce malestar en las piernas y ocasionalmente en los brazos o en el tronco, afectando negativamente la capacidad para dormir. Bueno, en este caso el empeoramiento sintomático es vespertino, los síntomas repítense de movimiento, que en todo caso alivia a quienes padecen la afección. Y por último, el tema con mayor número de preguntas es el tema de trastornos de la personalidad. En este caso ha habido 10 preguntas. Como en los últimos años, la tendencia ha sido a que haya más preguntas de trastornos, de terapias de tercera generación, sobre todo la dialéctica conductual y la basada en la mentalización. Bueno, la pregunta que ponemos de ejemplo es la 201, una de las de reserva, que indudablemente va a entrar, que es la terapia focalizada en la transferencia define la organización borderline de la personalidad con los siguientes elementos. La opción correcta sería la 4, que dice defensas primitivas, pruebas de realidad mantenida y difusión de la identidad. Aquí la confusión podría venir con la opción 2, que habla de pruebas de realidad alteradas. En este caso sería la psicosis, como es un trastorno de la personalidad, sería la opción número 4 la correcta. De cara al año próximo, pues sobre todo la línea tiene que ser continuista en el caso de esta materia, porque han caído, como digo, las preguntas que siguen en el manual, que están en el manual, y no ha habido prácticamente ningún contenido anexo. Sí que haremos mucho más hincapié todavía en el curso de tratamientos en las terapias de tercera generación. Gracias. Bueno, buenos días, un saludo a todos y a todas, y también a Sole, que sé que estás por ahí. Bueno, de infantil hay como tres titulares. Uno es que hay menos, en global, en la materia, menos preguntas que otros años y que se equilibra bastante la parte de neurodesarrollo con la otra parte. Tenemos 8 de neurodesarrollo y 11 de otros trastornos. Otro titular, como ha pasado en adultos, es que ya entra la CIE 11, aunque de forma, bueno, bastante supervisada, pero ya hay preguntas de la CIE 11 y que no hay preguntas de TDAH. Salvo que me equivoque, que no creo, es el primer año que no hay preguntas de TDAH en infantil, que tenía una media de 3 preguntas por examen. Las preguntas, bueno, tenemos 2 preguntas, el tema 1, el tema general, la 115, que es evaluación, es probablemente de las más difíciles, y luego tenemos la número 30, que es de la CIE 11, pero es muy sencilla porque es de clasificación. Tenemos 2 de TEA, una de ellas es sobre helados, que fue una pregunta del miércoles en el foro de CEDE, así que Lucía, espero que la hayas acertado, porque es literal tu pregunta, ¿vale? Tenemos 2 preguntas de discapacidad, uno de lenguaje y uno de aprendizaje, ¿vale? Ya voy a poner un ejemplo con dos preguntas, una de CIE 11, que es la 29, que preguntan por la que no es correcta respecto a las similitudes de CIE 11 de SM5. Bueno, pues es la 3, porque aunque el SM5 sí que pone 3 niveles, la CIE 11 pone 6 niveles de dificultad. Y otra pregunta es la 78, por ejemplo, de discapacidad, porque sí que es cierto que aunque hay preguntas literales de SM, son bastante específicas, hay preguntas especificadores, las de tratamiento son muy concretas de Fonseca, y esta, la 78, pues es el especificador de gravedad de SM5, que ya no es por el CI, que es un niño con comprensión muy limitada de la comunicación simbólica y gestualidad, que depende de otros para todos los sectores de cuidado, que esa es la clave, ¿no? Como depende de otros, el nivel es profundo. Se podría equivocar con grave, pero ahí no depende de otros, sino que es que necesita apoyos. Esto es un ejercicio que hacemos en el repaso, o sea que también lo tenéis que saber, ¿vale? Y bueno, mi parte es esto. Ahora sí que... Sí. Bueno, hola otra vez. Bueno, lo que ha dicho Diego, la parte de infantil, esta convocatoria ha tenido menos preguntas respecto a otras convocatorias y sobre mi parte, pues también han disminuido el número de preguntas.
Voy a hacer así un comentario general de lo que es mi parte y luego alguna pregunta en concreto. Bueno, pues 11 preguntas en total, alguna menos respecto a la convocatoria anterior, pero aún así pues sigue una parte que tiene peso en el examen. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que solo ha habido 2 preguntas de tratamiento y que el resto ha sido todo de clínica, que la parte de tratamiento sí que lo hemos trabajado mucho y le hemos dado mucho peso, pero luego en el examen pues no se ha reflejado. Ha habido solo una pregunta sobre programas de tratamiento concretos, el de Años Increíbles, y luego otra pregunta que no era un tratamiento, era la técnica de las escenificaciones emotivas, que bueno, ambas yo creo que eran bastante asequibles, pero bueno, también llama la atención que no han hecho preguntas sobre las tablas de tratamientos del Fonseca. También en muchas preguntas la respuesta correcta se extraía literalmente del DSM-5, copiar y pegar. Entonces, en ese sentido, yo creo que poder plantear impugnación pues, va a estar difícil, porque es tal cual la frase del DSM, se copia, se pega, y esa es la alternativa correcta. También hay preguntas sobre criterios diagnósticos del DSM-5, como la del estrés postraumático, de diferenciar si eran mayores o menores de 6 años, y también una muy concreta sobre el mutismo selectivo, que yo creo que también esa era de dificultad, o sea, que no era de dificultad, era bastante asequible. Y en mi parte no hay preguntas sobre la CIE 11, todo se centra en el DSM-5. Otra cosa que llama la atención es que hay 2 preguntas de evaluación, que en esta parte infantil sí que mencionábamos los instrumentos, pero no es algo que solían preguntar. Instrumentos no solo de infantil, sino cosas muy concretas y muy específicas. Esta parte solo hay una de las escalas del TOC, ahora la comentaremos, y otra sobre la depresión. Y también yo creo que en general la dificultad no era muy elevada, pero sí que la redacción de algunas alternativas pues hace un poco difícil el comprender qué es lo que nos estaban preguntando y qué es lo que pedía la respuesta. Y bueno, la distribución por áreas, por los temas, lo que ha ganado más peso es el tema 1, el tema de los trastornos disruptivos, con un total de 4 preguntas, seguido de ansiedad, con 2 preguntas, y de trauma, otras 2, aunque en el trauma han cambiado la forma de preguntar. En lugar de características específicas sobre el trauma, manifestaciones, son preguntas de DSM tal cual, de criterios diagnósticos o como la del apego reactivo, una frase tal cual extraída del DSM-5. Y hay una pregunta sobre la alimentación de la PICA, que ahora la comentaré, y las 2 de evaluación, que pertenecen al TOC y a la depresión. Y no ha habido preguntas sobre temas que sí que han tenido peso en el examen, como son los trastornos de la eliminación, los malos tratos o la conducta suicida, que también es algo que hemos hablado mucho en clase y que pues, está teniendo mucha relevancia, pero esto no se ve reflejado en el examen. Y respecto a preguntas concretas, voy a empezar por la de la PICA, la 60. La opción número 1, a mí me ha costado un poco comprenderla y no sabía muy bien lo que se refería en esto de la diferencia de que si la sustancia es nutritiva o si es alimentaria. Y en esto lo que quiere decir DSM-5 es que no se podría hacer el diagnóstico de PICA si la sustancia es alimentaria pero no es nutritiva, como los suplementos dietéticos. Tiene que ser tanto no nutritiva como no alimentaria. Entonces la respuesta correcta sería la 3, que es tal cual, una frase que aparece en el DSM. Respecto a las de evaluación, la 114, ¿cuál de las siguientes pruebas es una entrevista semiestructurada para evaluar el trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia y la adolescencia? Por un lado, en clase veíamos, y esto es algo que no hemos visto tal cual en las clases, que teníamos las entrevistas semiestructuradas, la ADIS, la EDNA, todas estas, y por otro lado los inventarios, y estos son escalas, son autoinformes. Pero sí que es verdad que la 2, la escala Jane Brown de obsesiones y compulsiones para niños, es el instrumento de más prestigio para el TOC infantil y también no solo se puede usar como un autoinforme, sino también como una entrevista semiestructurada. Y la 119, ¿cuál de los siguientes cuestionarios para la evaluación de la depresión en la infancia cuenta con una forma abreviada? Pues esta me ha costado un poco encontrarla, pero sí que he encontrado que existe una versión abreviada del inventario de depresión de Kovac, la opción número 3. Y yo creo que por mi parte pues ya estaría. Paso a... Os paso con... Os paso evaluación con Javier otra vez. Bueno, evaluación. Siempre da cosilla meternos con evaluación, sobre todo teniendo en cuenta cómo había sido el examen en las 2 últimas convocatorias. Mi sensación es que si no era la parte más difícil del examen, era de las partes más difíciles, tanto cualitativamente, qué es lo que preguntaban y cómo lo preguntaban, como cuantitativamente. El número de preguntas que era y sigue siendo muy alto en esta convocatoria. Nos hemos encontrado 26 preguntas, que son muchas, ¿no?
cuando estamos viendo además que en otras materias también hay preguntas que están relacionadas con la evaluación, ¿no? Entonces, es algo que siempre nos da muchísima guerra en el examen. El listón, por tanto, estaba muy alto, ¿no? Era fácil bajarlo un poquito en cuanto a la dificultad y las sensaciones que ese ha sido, por lo menos en lo que tiene que ver con cómo se pueden ubicar las preguntas. Este año han sido en general más ubicables que las dos últimas convocatorias y prácticamente todas están basadas en los manuales que tradicionalmente han generado las preguntas del examen PIR en evaluación. Fernández Ballesteros, Moreno Roset, ¿no? Como los más importantes. En la convocatoria pasada hubo bastantes preguntas de un manual recientemente editado, que era el de Carolina Marín, ¿no? Y que nos dio mucha guerra durante el curso por intentar estar preparados a que nos lo volvieran a preguntar, y este año pues no nos han preguntado, ¿no? Pero bueno, se agradece, ¿no? Que se pueda ubicar la mayoría de las preguntas y que no haya habido tantas preguntas sobre pruebas súper concretas, súper específicas que nunca han preguntado en el examen y que muchas veces hasta el nombre, ¿no? cuesta identificarlo. No ha sido el caso de esta convocatoria y vamos a decir que al menos la mitad de las preguntas estaban sacadas literalmente del manual y eran fáciles de responder, un 50 o un 60% de las preguntas, y el resto, bueno, pues también están en el material, pero no son fáciles de responder porque requieren pues un grado de exigencia en cuanto a la profundidad. Bueno, y también, pues como siempre, alguna que no sabemos muy bien dónde han sacado y es casi una lotería, pero estamos hablando de un par de preguntas en un cómputo de 26, que bueno, pues tampoco son tantas. Por bloques, el primer bloque, que es el de fundamentos de la evaluación psicológica, es el que genera y sigue generando menos preguntas, han sido solo 4 y ahí están algunas de las más dificultad, ¿no? Porque ha habido 2 preguntas sobre el proceso de evaluación psicológica, en concreto la 124 y la 133, basándose en la perspectiva del manual de Fernández Ballesteros, que además, bueno, pues ha tenido distintas propuestas de modelos de procesos de evaluación psicológica y conocer las fases de todos ellos, bueno, pues es algo bastante complicado. No en sí mismo lo que están preguntando, sino pues una cuestión de memorizar y saber las fases del modelo y poder situar lo que nos están preguntando. Bueno, había alguna de clasificación y de modelos que eran más fáciles, ¿no? En concreto la de clasificación, diferencias entre rendimiento máximo y rendimiento típico, pregunta 129, que es algo que ya habían preguntado. Y bueno, pues una cosa compensaría la otra. El bloque más preguntado, con diferencia, como siempre, el bloque de las características y de las técnicas, 14 preguntas de técnicas de evaluación psicológica repartidas prácticamente por todos los temas. El que más han preguntado es el de la observación, 4 preguntas. También han preguntado el autoinforme, también han preguntado técnicas de entrevista, un par de preguntas de técnicas objetivas, incluyendo una, la 125, cuya respuesta correcta es el omega, que es algo que habían preguntado en la última convocatoria a la inversa, con lo cual pues el nivel de dificultad también muy bajito en esa pregunta. Y a lo mejor lo más sorprendente son las 6 preguntas que nos hemos encontrado en las pruebas subjetivas y proyectivas. No tanto las subjetivas, que ya en las 2 últimas convocatorias habían ganado mucho peso, y bueno, pues sí que nos hemos encontrado preguntas construidas desde la perspectiva narrativa, que ya también es algo que nos dio mucha guerra en la preparación en la última convocatoria, y bueno, pues se agradece, ¿no? Pues la pregunta del proyecto vital de Mahoney, la rejilla de Kelly, pero en la parte de proyectivas el nivel de dificultad ha sido mayor que lo que suele ser habitual, porque no bastaba la definición y la conceptualización de las técnicas, sino que tenían que ver con el análisis. Y eso es algo que llevamos bastante tiempo sin hacer, quitando la excepción de la última pregunta, de la última convocatoria sobre interpretación de pruebas proyectivas gráficas. En concreto, ha habido una pregunta sobre el Rocha y otra sobre el CAT, la 116, y bueno, pues no estamos acostumbradas a que nos hagan preguntas sobre el análisis y cuesta, ¿no? Aunque esté en la parte del material. El tercer bloque, normalmente el que afrontamos con más miedo en evaluación, que es el de las aplicaciones, porque es donde vienen más nombres de pruebas con más características, ha supuesto 8 preguntas, como también sucede siempre. El tema más preguntado, el de la inteligencia, las 2 preguntas de rigor sobre Wechsler, que bueno, pues eran bastante asequibles, y en general las preguntas de este bloque han sido sobre pruebas como muy trilladas y muy conocidas. La personalidad ha recaído en el MPI, nos han preguntado una pregunta sobre el PMA, y eso sí que, bueno, pues es una diferencia con lo que había pasado en convocatorias anteriores, donde aparecían muchísimas pruebas que nunca habían entrado antes en el examen, ¿no? Bueno, pues esa sería la valoración que hacemos de evaluación, una valoración de un área con mucha dificultad, ¿no? Bajando un poquito el nivel a lo mejor de las 2 últimas convocatorias,
pero con algunas preguntas bastante complejas por las razones que hemos comentado. Y ahora ya sí, pasamos a terapias. Volveré, de todas formas. Por suerte. Bueno, como Maite no nos puede acompañar hoy, me ha pedido que os transmita su valoración del examen, así que os leo un poquito también lo que nos plantea. De la parte de psicoterapias 1, había un total de 7 preguntas, 4 de integradoras, 2 de sistémica y 1 de psicoanálisis. Ella lo que dice es que coincide bastante con lo que habíais planteado en clase sobre la tendencia a preguntar integradora y sobre todo factores comunes en investigaciones como Norcross y demás. Dice que han vuelto a preguntar sobre la clasificación de Winter, que ya la habían preguntado, y dice que la pregunta 193 es probable que la anulen porque hay una errata en el autor. Preguntan por Shazor en vez de Shazer. Y es un poco la impresión que tiene ella. Os subiremos las respuestas correctas también. De psicoterapias 2, tampoco nos hemos llevado grandes sorpresas sobre la distribución de preguntas. Hemos tenido también un total de 7 preguntas, 3 de la primera parte, primera generación, terapias conductuales, que sabéis que siempre cargan bastante, a pesar de ser las técnicas como más sencillas, digamos, de estudiar. Nada sorprendente tampoco, ha caído inclusión, exposición, que lo hemos machacado un montón, lo hemos estado machacando también en las clases de repaso, y han preguntado por la teoría de la habituación dual, ¿no? Que quizás es la pregunta más específica que nos han planteado, pero también es una de las preguntas que hemos trabajado en clase y que había caído previamente en el examen también. De técnicas o terapias de segunda generación de las cognitivas no han preguntado nada, es sorprendente porque normalmente cae por lo menos una pregunta, pero es verdad que venía teniendo menos presencia en el examen en las últimas convocatorias. Y de tercera generación, también coincidiendo con la tendencia de los últimos años, hemos tenido 4 preguntas en línea de lo habitual: terapia metacognitiva de Wells, de Linehan, conceptos de terapias de tercera generación y una pregunta en mindfulness. Si tuviese que destacar alguna, casi todas las preguntas son cosas que hemos trabajado en clase, algunas más específicas de lo que habitualmente preguntan, pero sabéis que en tercera generación venían especificando cada vez más las cuestiones, entonces merece la pena profundizar. Y sí que es verdad que hay una, que es la que nos plantea la 184, ¿no? Que nos plantea cuál de los siguientes procedimientos clínicos introdujo en primer lugar el mindfulness como parte de un tratamiento multicomponente. Si bien es verdad que hemos machacado mucho cuáles las terapias de tercera generación dan más peso al mindfulness, es una pregunta bastante fina, ¿no? De cuál es la primera que lo introduce. 3 de las opciones de respuesta, sabéis que tiene un peso importante el mindfulness. Bueno, pues por orden de desarrollo de los modelos, la de Linehan entendemos que es la primera que lo plantea, ¿no? Pero entiendo que esta pregunta es la más específica, la que han preguntado. En general, lo demás, como os digo, son preguntas que las de primera generación seguramente conocíamos, las de tercera generación sabéis que nos toca profundizar y sí que, bueno, son conceptos que nos suenan. Vuelvo también en un ratito con básica y ahora ¿quién me queda? Bueno, pues yo voy a comentaros un poco lo que me ha enviado la profe de personalidad, perdón, María, ¿vale? Que no puede estar hoy, y os cuento. Bueno, hay 13 preguntas en total de personalidad, 7 de este primer bloque de personalidad, 6 de psicología diferencial. Dice María que del bloque de personalidad sobre todo se han centrado en preguntas sobre los modelos internalistas factoriales, como suele ser habitual en el examen. En concreto, 4 de las preguntas son referentes al tema 7. Por ejemplo, está la pregunta 109, sobre una pregunta al final de concepto, definición, sobre un factor de personalidad. Luego hay un par de preguntas en las que obligan a poner en relación 2 modelos teóricos o autores distintos, como la 106, que está relacionando el factor P de psicopatología con el modelo de los 5 grandes, y la 108, que relaciona los 5 grandes con el modelo de Eysenck. Bueno, otro tipo de pregunta, también relacionando distintos autores, es la 108. Esta es la que acabo de contar, perdón. Vale, luego hay otra de 5 grandes, la 98. Vale, a ver. Y después, bueno, decía ella que es importante, ¿no?, recordar otra vez el repetir las preguntas de convocatorias anteriores, porque hay una pregunta de la convocatoria del 21 sobre el modelo atribucional de Weiner. El resto de preguntas de personalidad se distribuyen entre los temas 1, el de introducción, el tema 10 de los modelos interaccionistas y el 12 de aproximaciones cognitivas al estudio de la personalidad. Vamos a ver, están pegadas las hojas.
Bueno, y luego del bloque de diferencial dice que una vez más, y también como viene siendo habitual, pues se han centrado sobre todo en el tema de diferencias interindividuales en inteligencia. 5 de las 6 preguntas se centran en los modelos de inteligencia multifactoriales o no jerárquicos. Hay 2 preguntas, una del modelo de Guilford y otra del modelo de Stenberg. ¿Vale? Las respuestas correctas, bueno, las provisionales, ¿no? Van a quedar colgadas por no enrollarme tanto, ¿no? Pero ella sí señala que la pregunta que le parece más difícil de todas, de las de este bloque, es la 104, que también se puede introducir dentro de este tema de inteligencia del 2, pero que están preguntando al final por bases biológicas de la inteligencia. ¿Cuál de los modelos, preguntan, ¿no? surge con el objetivo de identificar bases biológicas que subyacen a la inteligencia? Y plantea María que sea la opción correcta la número 2, que sería el modelo de la integración frontal parietal. Por último, dice que de cara al próximo curso y viendo la tendencia de este examen, que viene a seguir un poco la línea de los anteriores, pues seguiría habiendo que centrarse en los temas más importantes del área de personalidad, los de los modelos factoriales internalistas, y en diferencial, pues continuar con los modelos clásicos de la inteligencia, así como con otros más nuevos, apoyados mediante estudios de neuroimagen. ¿Vale? De personalidad esto es todo, luego vengo a contaros social, que ¡uf! Pero mi teléfono que me lo había dejado aquí. Venga, empezamos un poco con el comentario general. Igual que os decía que terapias ha seguido un poco la línea de lo habitual, en básica nos hemos llevado una sorpresa grande. Lo sentimos por el más rato que imagino que os llevaréis en el examen, porque es verdad que no ha seguido en absoluto la tendencia de otros años. De básica 1 han caído 2 preguntas. Sí, una de ellas, que es la 11, como muy sencilla, ¿no? Que casi pensando en Steven nos sale la potencia, incluso aunque vayan pasando los años, ¿no? Que ya tenemos asociados los nombres al concepto. La 13, sí, es verdad que está en el manual, pero bueno, quizá la parte de motivación y al final es aquella parte que ya uno está cansado y a lo mejor no se lee, ¿no? Me parecía difícil sacar por técnicas de preguntas, como estuvimos haciendo en clase, porque el motivo de afiliación con apego, con vinculación, con empatía, puede encajar. Pero bueno, es con intimidad, así por contar un poco la historia. El motivo de afiliación empezó considerándose algo negativo, como un miedo al rechazo, y fue McAdams, que es lo que pone aquí, el que lo hizo como algo positivo y que lo que quería la persona era intimidad, no miedo al rechazo. Serían un poco las dos que han caído. Sí que se ha conservado la tendencia a dar más peso a básica 2, pero si bien veníamos diciendo que el casi 100% de los años, si no el 100% de los años previos, aprendizaje es lo que más peso ha tenido, este año ha sido una única pregunta de aprendizaje. Y se ha dado mucho más peso a bloques como pensamiento y lenguaje, ¿no? Acá hay una pregunta de aprendizaje, una de lenguaje, que bueno, era el máximo que solían preguntar por año, 3 de pensamiento y una de memoria. De aprendizaje nos han preguntado por la habituación, que bueno, sin ser lo más habitual, sí que era una pregunta más asequible. De lenguaje han preguntado por el modelo de Lebel, que quizá lo habéis podido sacar porque sí que ha caído años previos en el examen, entonces... Sabéis que la filosofía de CD es incluir en el manual de referencia todo lo que ha caído en el examen. Es una pregunta que estaba en el manual, ¿no? Que no profundizásemos mucho por ser un modelo menos preguntado. Hacía varios años que no caía nada de Levet. De pensamiento han caído un total de 3 preguntas. Nos han preguntado por el modelo de Killian, que sí que lo trabajamos en clase. Y si recordáis los ejemplos que poníamos con el experimento, es posible que hayáis podido dar con la respuesta, pero es verdad que era bastante específica, ¿no? La tarea de verificación de frases. Han preguntado por el efecto atmósfera, que también lo contamos, pero en las clases que son un poquito más largas, porque también es de las cosas más específicas o que venían siendo más periféricas, aunque también ha caído y también está en el manual. Y nos han preguntado por la tarea de selección de Watson. Igual, una pregunta que cayó hace muchos años en el examen, que explicamos en las clases un poquito más larga y que tenéis en el manual, pero hay que reconocer que son 3 preguntas que si estáis en primera convocatoria, si no estáis profundizando mucho en básica, era difícil que tuvieseis en mente.
De memoria sí que han preguntado algo que nos podíamos esperar. Hemos machacado por aquí por pasiva el modelo de Crick y Lohar, pero también han preguntado algo bastante específico. Nos han preguntado por los tipos de repaso, ¿no? Siendo la respuesta correcta el repaso elaborativo, es verdad que haya que profundizar un poquito en lo que contábamos del modelo. Entonces, un poco el resumen es este, ¿no? Pablo y yo lo que comentábamos es que han dado más peso a las periféricas en este examen y las preguntas que han venido cayendo además son o más específicas o más atípicas, aunque todas están contenidas en el manual de referencia porque, bueno, siguiendo un poco la filosofía que tenemos de conservar el material de exámenes previos, sí que estaba representado en exámenes de otras convocatorias. Vale. Vamos a pasar ya con las preguntas de la asignatura de experimental, que además eran las que inauguraban algunas de las versiones de este año, así que puede que nos hicieran empezar también el examen con un poquito de susto e indefensión. Es verdad que la sensación que tenemos desde aquí es de que se han portado un pelín mejor este año con contenidos un poquito más familiares, ¿no? Que nos eran más familiares. Este año han entrado 7 preguntas, más o menos en la línea del año pasado. Nos ha sorprendido, sin embargo, la distribución, ¿no? De estas, porque del primero de los bloques no encontramos ninguna pregunta. La mayoría de ellas, todas excepto una, serían del segundo de los bloques, ¿no? Del de estadística, que es en el que decimos que hay que hacer más hincapié. De estas 7 preguntas, 5, como decía, aluden a conceptos que más o menos trabajamos en clase, ¿no? Los que hacemos bastante énfasis o que incluso habían sido ya preguntados en convocatorias recientes. La primera de las preguntas, por ejemplo, apareció más o menos parecida en la convocatoria de 2016 y la segunda en la convocatoria de 2020, ¿de acuerdo? Dicho esto, sí que es verdad que, como todos los años, nos encontramos con preguntas más complejas que anulan a contenidos pues, que no hemos oído mucho hablar de ellos o que son más retorcidas y que son las que os vamos a comentar con más detalle. Vamos a empezar por el final, con la pregunta 7, que alude a las medidas del tamaño del efecto. De acuerdo. En esta pregunta hay algunas alternativas que podríamos descartar con los contenidos que vemos a lo largo del curso, ¿no? La segunda, como sabéis, omega cuadrado es precisamente la alternativa recomendable porque eta es un estimador sesgado, así que esa sería falsa. Y la cuarta, también sabemos que la D de Cohen es solo una de las posibles opciones para estimar el efecto. Así que eso de que solo la D de Cohen puede informar acerca del tamaño del efecto también sería incorrecto. La alternativa que nos podría hacer dudar más es la tercera porque el estimador del delta de Cliff es menos conocido, pero se trata de un estimador no paramétrico, ¿de acuerdo? Así que también sería falsa. La respuesta correcta, por tanto, sería la 1, que a lo mejor nos parece como un poquito raro, ¿no? Y confuso que lo pregunten así, pero que alude a esta analogía a la hora de interpretar el coeficiente de determinación y eta cuadrado y que se trata de una frase que además textualmente aparece en el manual de Hato y Vallejo, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos a la otra pregunta un poquito más complicada de la asignatura, que a lo mejor a alguno le traía un poco por el camino de la amargura, que es la número 4. Que es verdad que es una pregunta que nos genera esta indefensión aprendida, ¿no? De la que hablaba la compañera, porque este concepto pues, nunca había salido en la asignatura y por tanto es verdad que no nos centrábamos en él. Nos habla de la equiparación, que sería la respuesta correcta, y es que la equiparación es una forma en la que queremos equiparar las dos formas de un test para establecer como una correspondencia entre las puntuaciones, es decir, que las puntuaciones de uno de los tests se puedan interpretar o expresar también desde el otro. La forma más habitual de hacer esto, la más clásica, es utilizando el diseño de anclaje, en el cual en cada muestra lo que hacemos, por explicarlo por encima, es administrar en cada uno de los grupos o bien un test o bien unos ítems en común, que nos sirvan de alguna manera como de ancla, ¿no? De ayuda para poder luego equiparar estos tests. Así que bueno, esta como digo era a lo mejor la más complicada dentro de la asignatura por ser un concepto nuevo, pero el resto sí que, como decíamos, aparece en el manual, lo hemos visto bastante, en otras convocatorias también, y desde ahí nos parece como un poco más accesible quizás este año. Desde ahí que el año que viene sí que, bueno, vamos a seguir un poco la misma línea porque parece que no ha ido mal, que al final la asignatura sí que ha sido rentable, como decíamos en clase en el estudio, que sabemos que es una asignatura
complicada a priori, que nos genera muchos miedos y que bueno, en esta línea parece que podemos comprenderla mejor, con lo cual nos vamos a seguir centrando pues, en la comprensión de estos conceptos, dándole como mucha más caña, ¿no?, al segundo bloque de estadísticas, que es en el que más están preguntando, y sobre todo pues, por las pruebas paramétricas, no paramétricas, el tamaño del efecto y las comparaciones múltiples. Estos dos últimos conceptos, es verdad que en los 3-4 años los están como repitiendo constantemente, con lo cual pues darle todavía un poquito más de espacio en las clases para ir como con más seguridad, ¿vale? Pero desde ahí, por nuestra parte, esto sería un poco todo. Damos paso a la siguiente, que es evolutiva. Sí. Evolutiva, con Javier. Bueno, Cristina no ha podido estar hoy, que está de guardia. Desde aquí le mandamos un beso. Y voy a comentar la parte de su asignatura de evolutiva. Han sido 6 preguntas del examen de la última convocatoria, lo cual, bueno, pues está dentro un poco del promedio que tenemos en la asignatura y no ha sido nada sorprendente lo que han preguntado, ¿no? Más o menos lo de siempre. Ericsson, Piaget, Colbert, Ainsworth, en este sentido las preguntas eran bastante predecibles y el nivel de dificultad pues muy asumible. En el tema de psicología del desarrollo introductorio está la pregunta de Ericsson, que hacía referencia a la etapa en la que seguramente os encontréis la mayoría de vosotros, ¿no?, de edad adulta temprana, intimidad contra aislamiento. En primera infancia, 2 preguntas, la del apego evitativo de Ainsworth y otra de la reacción circular terciaria de Piaget. En segunda infancia, metacognición y desarrollo del lenguaje, y también la pregunta de Colbert sobre la etapa de desarrollo moral postconvencional. Entonces, como veis, bueno, las preguntas han sido no repetidas literalmente, pero sí sobre contenidos repetidos en el examen y han dado poquita guerra, y no ha habido ninguna pregunta en la parte de vejez ni en la parte de psicología de la educación. Así que, pues muy rápidamente, este es el análisis de evolutiva y pasamos a biología, a social. Pues, otra vez. Bueno, pues ahora sí que comento un poco lo de social. Muy difíciles, ¿no? Muy difíciles las preguntas de social. Había 9 este año, algo más de lo habitual. Ha pasado como el año pasado, que ha ganado peso el bloque de grupos con respecto al de social. Había 4 preguntas de social y 5 de grupos. Esto es atípico, solamente ha sido así en las 2 últimas convocatorias. Bueno, la dificultad a mí me ha parecido muy alta. Es que de las 9 preguntas había 4, casi 5, ¿no?, sobre contenidos que no habían sido objeto nunca antes de preguntas. Entonces, bueno, muy difícil, la verdad. De estos contenidos nuevos, por ejemplo, preguntaban la pregunta 89 por el sexismo ambivalente, que parece que tiene 2 tipos, el hostil y el benevolente. Preguntaban también por este modelo de socialización grupal. Esta es la pregunta 93. Bueno, pues aquí parece que lo que plantean es que los individuos pasan por distintas fases de pertenencia. En una primera fase, que es por la que nos preguntaban, de investigación, pues hay una parte, ¿no?, en que los grupos reclutan gente, otra en que los individuos hacen un reconocimiento. Bueno, pues eso, ¿no? Pero, a ver. Otra pregunta sobre un cuestionario de ambiente grupal de Carro, que es un cuestionario para estudiar la cohesión en equipos deportivos. Esta pregunta está sacada de las de autoevaluación del manual de grupos de la UNED, pues que son cosas muy específicas, ¿no? Y además que no nos habían preguntado nunca antes. Y luego está también completamente nuevo y fuera del temario habitual, pues el autoritarismo de derechas de Altemeyer. Nos pedían cuál de las dimensiones no entraba, ¿no?, algo así, dentro de las que recoge este concepto. Y bueno, pues aquí había que descartar la que habla de liderazgo autoritario. Luego había otras 2 preguntas que sí que eran sobre conceptos que hemos estudiado, conocidos, pero abordadas desde otra perspectiva, desde una mirada nueva o preguntando por otros aspectos, ¿no?, distintos a los habituales. Por ejemplo, la 90, hablando de racismo moderno, y la 95, que nos preguntaba por el paradigma experimental azul-verde de Moscovici. Pues esta, si acaso, se podía sacar si uno pensaba o asociaba a Moscovici con la influencia minoritaria, ¿no?, y con la conversión.
Pero bueno, pues otra pregunta más que no estaba, ¿no? Tampoco en el material que habitualmente manejamos. Y luego había ya 3 preguntas que, bueno, uno podía respirar un poco, ¿no? Un poco más asequibles sobre lo que generalmente han preguntado otros años, que era la pregunta sobre el modelo de covariación de Kelly, preguntaban también por el modelo MODE y luego por la teoría de la acción planificada, como todos los años, ¿no? Un clásico. A mí me llama mucho la atención que tiene mucho peso, ¿no? Como bibliografía de referencia los 2 manuales de la UNED, tanto en social como en grupos. Así que mi planteamiento un poco para el año próximo, sigo pensando que es muy rentable estudiar sobre todo el bloque de social, por lo que ha venido siendo habitual todos los años previos, porque también este año pues las preguntas de la parte de social salen del tema que ya comentábamos en clase, que es el más importante, el segundo tema del bloque, de la teoría de la atribución y actitudes. Y sí que me gustaría, de cara al año próximo, a lo mejor darle un poco más peso al bloque de grupos, que ya por 2 años ha sido bastante relevante en el examen, y haré un repaso del manual de la UNED, porque todos estos contenidos nuevos que han ido introduciendo es verdad que salen de este manual de psicología de los grupos de la UNED, que es un manual de 2012 y por el que antes no preguntaban. Y ahora parece que sí. Así que bueno, tendréis los anexos con los contenidos nuevos que han aparecido en el examen y voy a tratar de ver lo que sea más relevante, ¿vale? Para de cara al año próximo poder adelantarnos un poco y que lo tengáis ya incluido en vuestro material, ¿vale? Así que nada, a descansar. Bueno, hola, ¿qué tal? Terminamos conmigo, ¿vale? Con salud y con biología. De salud voy a hablar poco porque, aunque haya 2 preguntas, va como extinguiéndose poco a poco salud dentro del PIR. Una de ellas, pues era una pregunta relativamente, bueno, es que no quiero decir relativamente fácil, la verdad, pero la pregunta 96 que hablaba de los inmunógenos conductuales, ¿no? Que bueno, dentro de lo que cabe, pues está en el temario y vale. Y luego había otra, la 189, que era de un programa de tratamiento para el dolor, que sí que estaba fuera de temario y era mucho más difícil de identificar, ¿vale? Poco que evaluar de salud, porque 2 preguntas, pues, ¿qué voy a deciros, no? Pues no. Sí que, si os parece, nos centramos en psicobiología, que han caído 12 preguntas. Para mí, psicobiología ha sido el examen más difícil desde que yo doy la asignatura, probablemente de la historia reciente. Hay pues un primer bloque de preguntas que son quizás un poquito más contestables, porque algunas son un poco pues repetidas de otro año. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la número 81, pues hablan de algo que hablan siempre, que es el sistema mesolímbico, que empieza en el área tegmental ventral. Vale, pues esto sí. O la anterior, la 80, ¿en cuál de las áreas corticales una lesión produce prosopagnosia? Que han preguntado muchísimo, les encanta la prosopagnosia y hablan del giro fusiforme, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí las buenas noticias. A partir de ahí, las preguntas de biología son básicamente señales de respuesta correcta. Creo que casi todas están tomadas del Manual de Neurociencia Cognitiva de Redolar y son frases cogidas de un párrafo probablemente bastante aleatorio del manual en la que cambian una palabra. Entonces, aunque te estudies el manual, que son 1200 páginas, que entiendo que nadie en su sano juicio lo haría, no puedes contestarlo. Entonces, para mí son preguntas absurdas, la verdad, porque bueno, pues no discriminan nada al que ha estudiado del que no. Entonces, voy a poner un ejemplo de esto, la 88. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre distintas áreas cerebrales y distintos aspectos de la cognición social es correcta. Vamos a ir una a una, poniendo que alguien se lo ha estudiado. La 1. En la capacidad de leer la mente de los demás participa la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal. Vale, esta es la correcta, ¿vale? Hasta aquí sí. La 2. Las principales áreas cerebrales implicadas en la empatía son la corteza cingulada anterior y la prefrontal. No es la prefrontal, es la ínsula. Pero la cingulada anterior sí que es. Entonces cambian una palabra. La 3. Las áreas cerebrales principales implicadas, responsables en la primera impresión son el área de Broca y la amígdala. Vale, pues es la amígdala, pero no es el área de Broca. Es el cíngulo posterior y el precuneus. Y la 4. Las neuronas espejo se localizan en la corteza temporal superior. Vale, pues no es. Es en el lóbulo parietal inferior y en la F5 del prefrontal. Esto me parece absurdo. O sea, me parece que es prácticamente imposible contestar bien esto, ¿no? Por mucho que uno se lo estudie y lo repase. Y 6 preguntas tienen esta idea, ¿no? De señalar la opción correcta
yendo a párrafos pues un poco, no sé si aleatorios y tal, y cambiando palabras. Entonces, bueno, pues entiendo la frustración en biología. Yo soy el primero que os decir, pues el año que viene sí intentaremos darle un poco más de caña al redolar, pero hasta un punto. Es decir, uno no puede estudiarse un manual de 1200 páginas para 6 preguntas, ¿no? Entonces ahí yo creo que compartir un poco que sí es difícil, lo es para todos, y que, pues, al no discriminar, tampoco discriminan el que ha estudiado y el que no, ¿vale? Así que nada, un poco más. Bueno, pues nada, está un poco el comentario que hemos querido hacer brevemente de cada asignatura sin que sea un bombardeo, ¿no? Porque ahora entendemos que no se puede tampoco ver con claridad, ¿no? Como alguien comentaba, ya podremos hacer el análisis más lógico cuando toque. Y pues nada, eso, nuevamente transmitir la comprensión que desde aquí, ¿no? De las diversas sensaciones con las que os podéis encontrar a lo largo de estos días. Nosotros ayer también nos impresionaba eso a la salida del examen, cómo cada alumno pues sacaba algo diferente, ¿no? Entonces también eso, que tengan en cuenta que es un momento como de mucho impacto y que al final también nos centramos muchas veces en el no, ¿no? Y bueno, a mí misma me pasó a mi salida del examen que dije, ni de broma. Entonces, pues eso, transmitirles el mensaje de que hay que tener paciencia, que sabemos que ha sido un examen complejo y en muchas materias, como comentaba Pau, pues muy injusto, ¿no? De ni siquiera discriminar entre quien sí lo ha trabajado mucho y quien ha ido un poco a probar. Pero bueno, que hay que confiar también y que nada, transmitiros desde aquí nuestra comprensión y nuestra enhorabuena por el trabajo realizado. Bueno, y para terminar, una de las cosas que os habían comentado algunos compañeros es que de cara a algunos de los cambios en las clases para el año que viene, teniendo en cuenta pues cómo han sido algunas áreas en el examen, y comentaos también que en este sentido, con el examen comentado este año, pues vamos a incorporar unos anexos que permitan un poco pues poder trabajar de cara a las clases, y el examen comentado pues tendrá una estructura distinta, ¿no? Intentaremos añadir ahí todos los materiales que van a complementar los manuales actualizados y revisados, y que nos va a parecer, bueno, yo creo que es una forma también de trabajar quizá aspectos muy concretos de manuales muy concretos, y que sobre todo con el objetivo de que sea funcional, que sea práctico y que os puedan servir. Y mucha suerte en la corrección y en las respuestas correctas, y ojalá nos podamos ver prontito ya cuando hablemos todos aquellos que os haya ido bien. Y pues eso, de parte de todo el equipo de CEDE, pues mucha suerte en la corrección, y os comenta. O sea, que por parte del equipo de tutorización seguimos teniendo el mail, ¿vale? Si queréis compartir alguna sensación o a lo largo de este proceso, pues ya cuando empiecen a surgir respuestas, ¿no? Que tenemos que ir contestando, que podéis contar con nosotros, tanto con Álvaro, conmigo, que también os manda un abrazo enorme. Bueno, eso, que lo tengan presente.